La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. En este día estamos continuando la serie de estudios acerca de Dios. Vamos a hablar acerca de la existencia de Dios, los atributos de Dios, las cualidades de Dios, la Trinidad de Dios. Pero en el día de hoy vamos a considerar acerca de la existencia de Dios y vamos a hablar de cómo la palabra de Dios demuestra la existencia de Dios basados en las 4 bestias de Daniel, del libro de Daniel, la profecía de las 4 bestias del libro de Daniel, que se encuentra en el capítulo 7 de Daniel. También estaremos hablando del capítulo 2 de Daniel, de la imagen de Nabucodonosor. Así que te invitamos para que tengas tu Biblia abierta, también un cuaderno o una libreta para que puedas hacer anotaciones y que pueda enriquecer más tu conocimiento de la palabra de Dios. Te invitamos para que si todavía tú no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir todos los mensajes, estudios y cápsulas que estamos subiendo a nuestro canal. Semanalmente estamos subiendo material para que tú también te puedas edificar y sea de bendición a tu vida. Así que te invitamos cordialmente para que te suscribas y si te gusta esta transmisión, le des me gusta para que podamos seguir hacia adelante en este ministerio del Señor. Ok, vamos entonces a entrar rápidamente al tema de hoy. Ok, como dije, estamos hablando de Dios y estamos hablando de la existencia de Dios. Ya hemos traído otros mensajes que hablan de la existencia de Dios, porque hay base para nosotros demostrar que Dios existe. Hay personas que se autodenominan ateas, dicen que Dios no existe, que Dios no es real, pero estamos probando por la Biblia y por datos científicos y por la historia que Dios es real. Ya hemos subido algunos mensajes de esto, hemos hablado acerca por ejemplo, de la teoría de la evolución, del Big Bang, estuvimos hablando acerca de la profecía de las 70 semanas y hoy vamos a hablar acerca de las profecías de las 4 bestias del libro de Daniel. Ok, ¿se puede probar la existencia de Dios? Hay por lo menos 7 puntos que se pueden probar. Primero, la misma teología de la evolución, la creación perfecta de Dios, el diseño preciso de Dios, la naturaleza de la conciencia, el instinto animal, los milagros y las profecías. Hoy, como dije, vamos a hablar acerca de las profecías. ¿Cómo la Biblia prueba a través de las profecías que Dios es real, que Dios se manifiesta al ser humano? ¿Ok? Para entrar en el estudio de las profecías que vamos a hablar en el día de hoy, yo quisiera aclarar algo para que podamos entender bien. ¿Qué es una profecía? Una profecía, en una interpretación libre, es un vaticinio del futuro. Dios vaticinó o habló antes de que ocurrieran las cosas, usó a los siervos, le dio visiones, revelaciones, sueños y le dijo lo que iba a ocurrir en el futuro para que las generaciones futuras supieran acerca de los acontecimientos. Eso es la mano de Dios. Eso prueba la mano de Dios porque Dios controla el universo y controla la historia, ¿ok? Entonces Dios habló por profecías. Algunas de esas profecías ya se han cumplido, otras se están cumpliendo ahora mismo y otras se van a cumplir. Esta que estamos hablando, que vamos a hablar en el día de hoy, es una de esas profecías que se ha cumplido parte, se está cumpliendo parte y se va a cumplir en el futuro, ¿ok? Y antes de, como dije, de entrar en ella, quiero que hacer una observación bien importante, porque alguna gente cuando leen en la Biblia acerca de bestias, de trompetas, de sellos, de vacas flacas que se comen las gordas, como que se confunden un poco. Y lo que pasa es que la Biblia, Dios habla acerca de las profecías utilizando
simbolismos. Una de las cosas que usa son simbolismos, otras son semejanzas. Y esto es así porque recuerden que estas profecías Dios se las dio a estos hombres hace más de 2500 años atrás. Entonces, en aquella época era obviamente muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy. Pero cuando ellos vieron aquellas visiones que ellos veían, ellos la escribían según el conocimiento de su época, según lo que ellos podían ver. Y hay dos profecías que hablan, que quiero demostrarte para que entiendas por qué Dios utiliza esto y cómo ellos escribieron esto, y nosotros entonces tenemos que interpretar lo que ellos escribieron. Una de ellas, que es bien interesante, que hablan de esto mismo, es lo que vio, por ejemplo, en Nahum. Nahum, en el capítulo 2, verso 4 de Nahum, él vio el invento que hoy nosotros tenemos de los automóviles. Fíjate esto, a más de 2500 años atrás, él ve los automóviles. Pero obviamente en aquella época él no podía decir, veo automóviles que corren por las calles a 100 kilómetros por hora, que utilizan electricidad por combustible de un motor, de gasolina, etc. Porque en aquella época eso no existía. En aquella época lo que corría eran en caballos, en carretas, lo que alumbraban eran antorchas, y quizá lo más rápido que ellos podían ver era un rayo cuando surcaba el cielo. Ellos no tenían el conocimiento que tú y yo tenemos para ver hoy, pero mira cómo Nahum lo describe según la semejanza de lo que él veía. Él dijo, en ese verso, los carros se precipitarán por las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Una bastante aceptable descripción, considerando que estaba viendo eso hace 2500 años atrás. Eso es lo que quiero que entendamos, que cuando vemos estos simbolismos, semejanzas, para que entendamos que realmente ellos estaban viendo una visión y ellos la estaban describiendo de acuerdo a su capacidad, pero entonces nosotros tenemos la revelación porque es para nuestros días. Otra de esas revelaciones es la de Apocalipsis en el capítulo 8, versículos 10 y 11, que Juan en la isla de Patmos ve que del cielo cae algo que envenena las aguas. Y quiero citar la escritura. Él dice, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Contaminó las aguas y muchos hombres murieron. Fíjate que él ve una estrella que cae del cielo. Como dije, en aquella época ellos sabían que del cielo lo único que ellos veían que caían eran lo que ellos llamaban unas estrellas, pero sabemos nosotros que son meteoritos que caían a la tierra. Pero ningún meteorito contamina todas las aguas. Pero hoy en día nosotros, cuando leemos esto, sabemos que lo que él vio, podemos decir que es la guerra bacteriológica, porque nosotros hoy en día sabemos que del cielo caen no solamente estrellas o meteoritos, hoy del cielo caen bombas químicas que pueden caer sobre las aguas y contaminar las aguas. ¿Ok? Así que entendemos que eso fue la visión que él tuvo, así que la escribió de acuerdo a su mejor conocimiento. Dicho esto, entonces vamos a entrar en estas profecías que Dios le dio a Daniel. Ok, el trasfondo histórico es el siguiente. Ya hemos hablado parte de eso en el video que hablamos de las 70 semanas. Daniel está en Babilonia, ¿ok? Y cuando está en Babilonia, el rey de Babilonia tuvo una revelación, tuvo un sueño. Él llamó a todos los adivinos que había en su corte, los magos, para que le dijeran el sueño y la interpretación, porque a él se le había olvidado. Obviamente, ninguno de los magos y de los adivinos pudo decirle eso. Entonces él mandó a matar a todos porque no le habían revelado lo que él soñó y la interpretación, hasta que llegaron a Daniel. Cuando fueron a buscar a Daniel, Daniel preguntó por qué lo iban a matar.
Y le explicaron que era porque el rey había tenido un sueño y los magos y los adivinos no sabían cuál sueño era, obviamente porque nadie podía humanamente decir lo que él soñó. Pero Daniel le pidió tiempo y se fue a orar a Dios. Y Dios entonces le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor soñó, y fue donde la presencia de él y le explicó lo que él soñó. Interesantísimo. Él le dijo, mira, ningún ser humano puede revelarte lo que tú soñaste, pero hay un Dios creador del universo que te reveló lo que va a ocurrir en tu reino y en el futuro. Él le dijo, tú viste una estatua, y esa estatua estaba sobre la planicie, y cada una de las partes de la estatua estaba conformado con un metal. Por ejemplo, la cabeza era de oro. Eso está en Daniel 2, 32 al 38. Los pechos eran de plata. Los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Y los pies de abajo eran parte de hierro y parte de barro. Tuviste esa imagen hasta que de momento sacaron una piedra y cayó sobre los pies de la estatua y desmenuzó la estatua y desapareció la estatua, y esa roca se quedó reinando. Ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Ok, él quedó impresionado porque exactamente ese fue el sueño que Dios le reveló a él. Entonces Daniel no solamente le dijo el sueño, le dio la interpretación. Le dijo, tú tuviste este sueño porque tú propusiste en tu corazón saber lo que le iba a ocurrir a tu reino. Recuerden que este reino de Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, que fue Babilonia, se fundó en el 606 a.C. hasta el 538 después de Cristo, y fue uno de los imperios más poderosos que ha habido en la tierra. Han habido 7 imperios mundiales que han dominado sobre todo el mundo, entre los que vivió Daniel. Antes de Daniel estuvo el imperio de Egipcio, que fue del 1600 al 1200 antes de Cristo, Asirio del 900 al 607 antes de Cristo, y luego entonces el de Babilonia. Ok, él le dijo, tú querías saber qué le iba a pasar a tu reino. Ok, cuando tú te mueras, él le quiso decir, va a venir otro imperio diferente al tuyo, y este imperio es los pechos de plata. Ese imperio es el imperio que vino de Medo y de Persa, que conquistó a Nabucodonosor, y que inclusive Daniel vivió en ese imperio. Digo, después de ese va a venir un tercer imperio, el de bronce. Será el imperio de Grecia, que vino del 330 al 146 antes de Cristo. Y luego un cuarto imperio, que es el imperio de Roma, que vino del 146 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y le dijo más, y le dijo, después de todos estos imperios, el último imperio que vendrá sobre la tierra, esos pies de hierro y barro, es un reino dividido que va a venir y va a resurgir del imperio romano. Y ese último imperio dominará al mundo por medio de alianzas humanas, y luego de ese imperio, la roca que cayó sobre los pies y desmenuzó todo es el reino de Cristo. Es el reino del Señor, que va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, a reinar primeramente por 1000 años en esta tierra y luego la eternidad. Esa es la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor de esa estatua. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco desmenuzando eso, porque luego que Dios le da esta revelación a Nabucodonosor del sueño, en el capítulo 7 de Daniel, esta vez ya Nabucodonosor había muerto en el imperio de Medo y de Persa, como te dije que Daniel vivió. Dios le da entonces esta revelación a Daniel, y él ve lo siguiente. Él ve que del mar salen 4 bestias, como alguien diría 4 monstruos marinos, podemos decir, 4 grandes bestias. La primera era como un león que tenía 2 alas de águila.
y se cayó al suelo y le dieron corazón de hombre, porque arrancaron sus alas, ¿ok? Eso es un dato importante que vamos a considerar luego de la explicación. Eso está en el verso 4 del libro de Daniel capítulo 7. Dice, después de esa visión, vio otra bestia que salía del mar, era semejante a un oso. Tenía 3 costillas en la boca y se meneaba de un lado más que de otro, cojeaba de un lado más que de otro. Luego de ese, dice que vio otra bestia que era un leopardo. Este leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas. Y a este leopardo se avanzaba en su conquista y se le dieron reinos, ¿ok? Y luego una cuarta bestia que era espantosa y terrible, que no pudo asociarla con ninguno de las otras bestias porque parecía león, oso y otras semejanzas, pero era espantosa y terrible, pero tenía dientes de hierro y uñas de hierro y todo lo destruía a su paso, ¿ok? Pero también dice que él vio que de esta bestia tenían 7 cabezas y surgieron unos cuernos. Y había un cuerno pequeño que hablaba con boca de hombre y hablaba blasfemias, ¿ok? Y dice que después de que vio esta bestia de este cuerno pequeño que hablaba blasfemias, dice que vio un trono. Y en el trono estaba sentado la presencia de Dios. Y luego vio de las nubes, uno que venía en las nubes, que esa es la venida del Cristo, y vino y destruyó todos los demás imperios y se quedó reinando. Ok, estas 2 revelaciones, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, son semejantes y quieren decir lo mismo. Daniel preguntó acerca de estas 4 bestias y el Señor les dio detalles de las bestias. Yo te invito para que leas capítulo 2 de Daniel completo y el capítulo 7 de Daniel. No podemos obviamente entrar en esos detalles porque no nos va a dar el tiempo, no queremos abusar del tiempo, pero quiero que lo leas detenidamente para que veas a grandes rasgos esta explicación que te hemos dado. Ok, ¿qué pasó? Pues mira, exactamente esto quiere decir lo mismo. Las 4 bestias eran lo mismo que la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, y el león era el imperio de Babilonia. De hecho, el símbolo nacional de Babilonia era un león con alas. Así que estaba hablando de ese imperio. Lo que Dios le quiso decir es que Dios iba a levantó ese imperio de Babilonia para que rigiera el mundo. Y luego dice que después de esa bestia se levantó una segunda bestia, que era la misma pechos de plata, que era el oso. Y este imperio era imperio de Medo y de Persa, que como dijimos, reinó del 536 al 330 a.C. Luego iba a venir un tercer imperio, el leopardo. De todas estas bestias, el leopardo era el más rápido y además tenía 4 alas que lo hacían todavía más rápido. Este imperio fue el imperio de Grecia, que fue liderado por Alejandro Magno, que en solo 12 años dominó la historia, los imperios del mundo, y eso está escrito en la historia. Okay. De ahí en adelante, estos imperios no están en este imperio de Grecia no aparece en la Biblia, porque eso ocurrió en los años que llamamos del silencio de la iglesia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la historia habla acerca de este imperio de Alejandro Magno, que fue un hombre que conquistó, como dije, en 12 años conquistó todos los imperios, y lo conquistó bien rápido, porque como el Señor le mostró, era un leopardo más rápido de todas las bestias, tenía 4 alas que todavía lo hacían más rápidos, y él lo conquistó porque realmente él no estableció el imperio, sino que él conquistó los imperios que ya estaban establecidos. Después del imperio de Alejandro Magno, la historia nos dice que vino el imperio de Roma, ¿ok? Y eso vino, como dijimos, del 146 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Roma empezó a reinar, ¿ok?
Ellos empezaron a reinar, como dije, entre los años del silencio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando Jesús nació, todos sabemos que nació bajo el imperio de Roma, ¿ok? Y eso está en la Biblia, y ahí empieza el Nuevo Testamento. Y este imperio de Roma duró ese tiempo determinado por el Señor, y luego ese imperio se fue debilitando y se fue destruyendo, ¿ok? Ahora, yo quiero que vean esto, exactamente como Dios se lo reveló a Nabucodonosor y a Daniel. La historia se encargó de cumplir todo lo que Dios le había revelado a estos hombres. ¿Qué significa eso? Que como Dios le dijo a Daniel, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Él tiene el dominio sobre la tierra. Y eso es prueba de que Dios es real, de que Dios existe. Esto es algo muy extraordinario, porque imperios mundiales que vinieron sucesivamente a dominar el mundo, no fue planificado, esto fue providencial. Dios fue el que les dio la autoridad a esos imperios para que dominaran el mundo. Y recuerda, esta revelación de Daniel, él la escribió, y déjeme decirle algo, todavía falta el último imperio, que vamos a hablar algo sobre él en esta ocasión. Después vamos a entrar en más detalle cuando hablemos de profecía, vamos a hablar de profecías en otra serie, y vamos a entrar en más detalles de esto porque no tenemos el tiempo ahora. Pero yo quiero decirte que viene un último imperio, que es el imperio del anticristo. De eso hablamos también en parte el estudio pasado, que hablamos de la última semana, de las 70 semanas del imperio del anticristo. Ese imperio todavía no se ha ejecutado y es el imperio último que saldrá del imperio romano. En nuestro libro Profecía sobre la crisis económica hablamos ahí acerca de estas 4 bestias y de esta revelación de Nabucodonosor. Ahí están los detalles, si te interesa, para que puedas adquirir este libro. Está en Amazon y ahí puedas ver todos los detalles más profundamente. Ahí abarcamos más. Luego de eso vamos a escribir otro libro que va a ser la continuación de ese libro acerca del anticristo. Ok, lo que queremos decir es que Dios le reveló esto a Daniel. Todavía no se ha cumplido. Estamos ahora mismo, desde este tiempo que nosotros estamos, falta por cumplirse uno. Estamos hablando de más de 2600 años atrás. Oye bien, 2600 años atrás, Dios le reveló a Daniel todos los imperios mundiales que iban a venir sobre la tierra. Desde el imperio que él estaba viviendo, del imperio de Babilonia hasta el presente y el que falta. Dígame si eso no es la mano de Dios, si eso no es providencia de Dios. Si eso no quiere decir que Dios es real y que Dios existe y que Dios tiene control de los gobiernos. Él es el que pone reyes y quita reyes, pone imperio y quita imperios. Y Él nos dio detalles en la Biblia específicos de todos los imperios que iban a venir. Y la historia se encargó de cumplir esas profecías. Hay dos escritores romanos que yo quiero citar que hablaron acerca de la profecía de Daniel. Ellos no son cristianos, pero ellos podemos decir, la gloria a Dios cuando escribieron acerca de esos acontecimientos. El primero fue Gibol, que escribió y dijo esto. Mira lo que él escribió. Dice: las armas de la república, está hablando de Roma, a veces vencidas en las batallas, pero siempre victoriosas en la guerra, avanzaron rápidamente, y las imágenes de oro, plata y bronce que pudieron servir para representar las naciones y sus reyes fueron sucesivamente destrozadas por la férrea monarquía de Roma. Él está diciendo aquí en sus palabras, mira, lo que Daniel profetizó se cumplió al pie de la letra, y esas revelaciones que él dio acerca del oro, la plata y el bronce, hablando de la imagen de Nabucodonosor, se cumplieron hasta nuestros días, según él, y ahora reinaba el hierro. Pero hay otro escritor que tampoco es cristiano, que es romano, que también habló de algo interesante. Él habló, y como dije, dando gloria a Dios, reconociendo que esto es mano de Dios. Hipólito, mira también lo que escribió. Él dijo: alégrate, bendito Daniel, no estabas equivocado, ya rige el hierro.
¿Qué es lo que quiero decir? Que estos hombres que no son cristianos, seculares, romanos, dieron la gloria a Dios. Ellos sabían que lo que había ocurrido en el mundo de todos los imperios fue la mano de Dios providencial. Que Dios fue el que estableció todos los imperios que iban a venir sobre la tierra. Esto es prueba de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios tiene control de todo lo que ocurre en este mundo. Y yo te digo, si no le sirves a Dios, yo te invito para que le sirvas a Dios. Este Dios que controla el universo, que controla la historia, es el que quiere controlar tu vida también, que si tú le rindes tu vida a Él, Él va a controlar tu vida y te va a llevar a vivir una vida plena en Él. Yo te invito para que tú recibas al Señor. Hay algo importante que quiero también mencionar de esa última bestia, de la última bestia que todavía no se ha cumplido. Ya hemos hablado acerca de las primeras bestias, pero todavía falta una bestia más. Ok, ¿qué ha ocurrido ahora en este tiempo que estamos viviendo? Y esto estamos hablando acerca del retorno de Cristo. ¿Cómo se está cumpliendo la Biblia al pie de la letra para que el Señor prometió que el último imperio va a venir sobre la tierra, pero luego iba a venir a Cristo a establecer un imperio? Y quiero dar un énfasis sobre eso antes de terminar este estudio, porque me parece muy oportuno hablar de esto, que es muy importante. Y de esto también vamos a hablar en otro estudio, porque las profecías son muy abarcadoras y queremos entrar hasta donde Dios nos permita en todos los detalles que podamos. Pero quiero darle un adelanto acerca de ese último imperio que viene sobre la tierra. Okay. Desde que cayó Roma, desde la caída de Roma, han tratado de establecer un imperio mundial, imperios mundiales, pero no han podido establecer ningún imperio mundial. Han habido potencias mundiales. Estados Unidos es una potencia, China es una potencia, Rusia es una potencia, pero ellos gobiernan su área. Pero no ha habido un gobierno que gobierne el mundo entero. Pero Dios profetizó que va a venir un imperio que va a dominar el mundo entero, que es los pies de barro y de hierro que vio en la imagen de la estatua, y la última bestia que tenía el cuernito pequeño, que es el imperio del anticristo. De eso, como dije, hablo en mi libro de profecía, probando que ese imperio está estableciéndose en la tierra, ¿ok? Y ese imperio Dios lo va a permitir que surja, ¿ok? Y ahí va a salir el imperio del anticristo. Y ese es el último imperio que va a venir sobre la tierra. Y después, como dice la Biblia, se va a establecer el imperio de Cristo, que es la roca que cae sobre la imagen, que es el que viene en las nubes y establece su reino. Como dije, desde la caída de Roma han tratado de levantar imperios. Carlomagno, Luis V, Napoleón en Alemania, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los rusos también con el comunismo, trataron de establecer imperios mundiales y dominar al mundo, pero ninguno lo ha podido hacer. Pero en el último imperio, la Biblia dice que se iban a mezclar por medio de alianzas humanas y que iba a surgir del imperio de hierro. ¿Qué ha ocurrido? Desde a principios del siglo XIX en adelante, Dios ha permitido que se vaya formando en el mundo lo que hablamos acerca de la globalización del mundo, la globalización de la economía. En Apocalipsis 13, cuando tengas tiempo, yo te invito para que leas Apocalipsis 13, habla de esa última bestia. Recuerda, Dios se lo dio a Juan en la isla de Patmos, ya habían pasado las primeras bestias y le reveló la última bestia, que es Apocalipsis 13. Y dice allí que ese imperio iba a establecer un imperio económico que iba a dominar el mundo y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el número de la bestia, que es el 666, que mucho se ha hablado acerca de eso. Pues en mi libro Profecía sobre la crisis económica hablo acerca del establecimiento de ese imperio del 666 que ya está estableciéndose aquí en la tierra. Ese último imperio que va a venir, va a surgir el anticristo, y ese anticristo va a hacer un pacto con los judíos. ¿A dónde quiero llegar? Es que
Todos los acontecimientos mundiales se están preparando para la venida de ese imperio, ¿ok? La economía está, en muchos lugares tambaleándose, se está uniendo las economías del mundo porque va a dar paso a establecer el imperio del anticristo, que va a venir sobre la tierra para dominar el mundo. Pero un dato curioso que hablamos la semana pasada y que podemos hablar en esta. Cuando en el año 70 después de Cristo, Tito invadió a Jerusalén y destruyó el templo, y los judíos fueron esparcidos por todas partes del mundo y estuvieron cautivos mucho tiempo. Pero a principios de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a su patria, a Jerusalén, y los judíos están regresando a Jerusalén, y hay pactos que se están estableciendo. Y lo más interesante, que lo que se llama la guerra de los 6 días, que vamos a hablar de eso un día de esto, en la guerra de los 6 días que menciona la Biblia, ellos reconquistaron a Jerusalén, y en Jerusalén está el lugar donde el templo de Dios se va a construir. Ya ellos tienen ese lugar controlado y están habiendo pactos y se están haciendo diferentes situaciones para construir este templo, y en ese templo se va a sentar el anticristo, ¿ok? Y de ese templo él va a tratar de cambiar los tiempos y las sazones, y va a querer adoración, y ahí es cuando Cristo va a venir a establecer ese último imperio que hablamos aquí, que es la roca y que es el trono y la nube blanca que va a venir a establecer el mundo. ¿Qué es lo que queremos decir? Que los reinos que pasaron, Dios los permitió. Que los reinos que van a ocurrir están profetizados y se van a cumplir. Ese es el Dios que controla el universo, que controla la historia, y ese es el Dios que quiere que tú le sirvas en espíritu y en verdad. Así que yo te invito para que tú reflexiones sobre estas enseñanzas. Vuelve y ve este video varias veces para que te empapes bien sobre esto. Pero no hay duda, Dios es real. La historia prueba que Dios ha establecido los imperios mundiales y Él quiere dominar también tu vida. Así que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito para que lo recibas ahora mismo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo y tú también serás salvado. Gracias por ver nuestro video de hoy. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita de notificaciones para que te puedas llegar cada vez que subimos alguno de estos videos, y compártelo con otros para que sea bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.